alguien quiere entrar. Muy bien, vamos a pasarles una vez más. Parece que ya tenemos a alguien. Vamos a ver. Oh, miren, es Super Claudio que nos acompaña desde la hermana República de el Chile. Vamos a traerlo a ver. Que no panda el cúnico. Hola, hermano. Hola, ¿qué tal, ¿Cómo Super? está? ¿Cómo Eh, estás? bien. Bueno, yo la ciudad que soy del sur de Chile, soy de Puerto Montt. Ah, Es muy lindo acá en el sur, por la naturaleza. Hay lugares wow. muy lindos. Hermano, le quiero hacer una pregunta. A ver, a ver. Lo que pasa es que muchas veces la gente nombra los títulos que salen en Efesios 4:11 y Jeremías 3:15, que supuestamente habla de pastores. Ellos siempre sacan eso que habla de pastores evangélicos. Yo creo que ellos como que se autonombran pastor y como que quieren robar ese título. Ah, entiendo. Sí, lo que a ellos se les olvida es que en la Biblia los pastores, fíjate lo que te voy a decir. En la Biblia, cuando se habla de pastores, se está refiriendo a los sacerdotes. Por ejemplo, cuando tú lees los profetas, no sé si por ahí has tenido tiempo de leer, no sé, Isaías, Ezequiel, Jeremías. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, hay unas condenas que se hacen a los pastores de Israel. Ahora, si tú preguntas, ¿y quiénes eran esos pastores de Israel que estaban siendo condenados por Dios por olvidar al pueblo? Respuesta, los pastores de Israel eran los sacerdotes. Entonces, en la Biblia, cuando se habla de pastores, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a sacerdotes. De modo que este fenómeno moderno del mundo evangélico, que tienen un líder, que típicamente es una buena persona, hay excepciones, yo sé que hay luego rapaces y todo eso, pero son las excepciones. Típicamente es un líder bien intencionado que conoce la Biblia, algunas veces fueron a un seminario y les llaman pastores. Pero en la Biblia, los pastores son los sacerdotes. Y ese pasaje que tú dices de Efesios capítulo 4, verso 11, que dice que Él, o sea, Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos pastores no es como el líder evangélico de los tiempos modernos. Los pastores de la Biblia son sacerdotes. De hecho, para ser más exacto, son los obispos. Los obispos son los pastores. ¿Cómo ves, Claudio? Sí, mire, le tengo otra pregunta, porque aquí yo lo capturé de mi otro celular, que es bueno, lo busco de repente los pasajes bíblicos en el internet, porque es más rápido buscar de repente los pasajes bíblicos. A ver. Mire, habla de Apocalipsis 3:7, porque dicen que Pedro no tiene la llave, que la llave la tiene Jesús. Eso está en Apocalipsis 3:7. A ver, si Escribe el gustas. ángel de la A iglesia ver, en Filadelfia. ok. Porque ellos dicen que no, la llave no la tiene Pedro, la tiene Jesús. No sé si usted ha escuchado eso cuando dicen. Sí, lo he escuchado. Lo voy a leer para que la gente lo pueda escuchar. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Muy bien. Entonces aquí tenemos a Jesucristo, que es el hijo de David, es el descendiente de David, que se ha sentado en el trono, en el reino, que es la iglesia. Y este hijo de David, este descendiente de David, que es Jesús, que es el Mesías, es el que ha establecido un reino que es la iglesia que no tendrá fin. Resulta que en Mateo 16 se nos dice que el rey entrega las llaves a su primer ministro, que es Pedro. En otras palabras, Jesucristo, la cabeza de la iglesia, tiene un primer ministro, un administrador, un mayordomo, al que le va a entregar las llaves para administrar los negocios del reino. Pero eso es algo simbólico. No significa que le entrega unas llaves literales y que cuando se las entrega, entonces el rey ya se quedó sin autoridad. Tú y yo sabemos, Claudio, que las llaves representan la autoridad. Entonces, cuando el rey hace entrega de las llaves, ¿qué es lo que se está diciendo, Claudio? Que está entregando potestad, está entregando autoridad. Ahora yo te pregunto, cuando un presidente, ¿cómo se llama el presidente de Chile? Orish, Orish, ok. Cuando Orish le da Borish. autoridad, está bien, no lo sé pronunciar, pero cuando el presidente de Chile le da autoridad
al secretario de Estado o le da autoridad a uno de sus manos derechas, te pregunto yo, cuando el presidente de Chile da autoridad a uno de sus ministros, ¿el presidente se queda sin autoridad o sigue manteniendo la autoridad? La sigue teniendo la autoridad. Exacto, porque es algo simbólico. Entonces, cuando se dice que entrega las llaves, no significa que el rey se quedó vacío y que ya no tiene potestad y que ya no tiene poder y que ya no tiene autoridad. De modo que esa objeción que viene de algunos evangélicos, no todos la hacen, pero los que la hacen no deberían de hacerla, porque es un argumento muy, pero muy débil. Es algo simbólico. La entrega de las llaves representa cuando un rey concede autoridad a un ministro para ejercer una función, pero no significa que el rey se queda sin reino, sin poder, sin autoridad. Mm. Bueno, yo tenía otra pregunta, pero bueno, como allí quería entrar, pero como sé que tienen que entrar otro hermano, se me olvidó ahora la pregunta que él tenía hacer. Ah, Pero mira. sabes que yo estuve investigando, hermano José, acerca del pecado, el pecado capital que no se castigaba, y sabes que estuve sacando mucha información. Ahora me quedó muy bien clara la película Ah, sí. que hablamos ese día, porque uno también tiene que investigar acerca de eso. Pero usted me decía que la condena del pecado capital, creo que Estados Unidos la hace, como que ellos tienen la condena de muerte a los condenados. Eh, Ajá. porque muchas veces usted me decía que por lo de la Inquisición, eso eran los pecados capitales que se condenaban en ese tiempo, ¿no es cierto? No necesariamente. No, no, si no, imagínate, hubieran condenado a la pena de muerte a todos, porque pecados capitales los han cometido muchos, ¿no? No, eran más que nada pecados que en los reinos cristianos eh, eran graves en cuanto al orden social o en cuanto a blasfemias contra la fe. Entonces los pecados que eran graves, ya sea para el orden social o eran graves con respecto a la fe, eran castigados severamente. Algunas veces te daban una multa, tenías que pagar dinero. Otras veces te enviaban a la cárcel. Otras veces si persistías y persistías y persistías y cometías un crimen que estuviera afectando a muchas almas, que atentara contra el bienestar de las almas, te podían condenar a la pena de muerte. No siempre, pero sí sucedió que condenaron a las personas que continuaron con su rebeldía predicando, haciendo cosas que ponían en peligro el bienestar de las almas. Y el brazo secular, el gobierno, se encargaba de ejecutar, de sentenciarlos, bueno, los enjuiciaban, los sentenciaban y ejecutaban la pena de muerte. Mm. Bueno, voy a hacer mi última pregunta, que yo un día hice un comentario en Facebook. Hice lo siguiente, puse, si Dios castigó a su pueblo hebreo de la idolatría, ¿por qué Dios no castiga al pueblo católico? Porque sabemos que los otros, nuestra imagen, no son dioses. Esa es una Nosotros, buena pregunta, ¿no? Esa es una buena pregunta. No sé si escucharon bien lo que dijo Claudio. Si sabemos que el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, condena la idolatría, es algo que es abominable. Entonces, si lo que dicen los protestantes de que la Iglesia Católica es idólatra, ¿por qué en 2000 años, por qué Dios no ha castigado, por qué no ha destruido, ¿no? ¿Por qué no ha destruido a la Iglesia Católica si se supone que es idólatra? ¿Es eso lo que estás diciendo? ¿Te entendí bien? sí, mm, A mí se me hace una buena observación, ¿no? Entonces, mm, obviamente la respuesta es porque no es idólatra, porque la Iglesia Católica no es idólatra como se imaginan algunos, algunos protestantes, ¿no? Muy buenas mm, observaciones, pues, pues lo tuyo no eran tanto preguntas, ¿no? Lo tuyo más bien son como cosas que vas descubriendo, pero está bien, qué bueno que nos compartes un sí. poco de tus mm, investigaciones. Es que lo que pasa es que a mí me interesa mucho lo de la idolatría y siempre estoy investigando, porque mire, lo que pasa es que cuando el protestante que ha engañado mucho con Éxodo 20 al 4, eso lo sacan de contexto, porque yo hice un video en mi canal de YouTube, puse los versículos más torcidos que hacen los protestantes, porque muchas veces atacan con la iglesia católica, que Apocalipsis, que habla de la iglesia católica, y Ah, ellos se mira. contradicen porque dicen que la Biblia no dice católica.
pero cuando quieren atacar la Iglesia Católica, ahí la Biblia está. Por ejemplo, eso de Ah, Éxodo okey. 20 al 4, ellos lo sacan de contexto porque ellos no empiezan a leer del 2 en adelante, cuando dice, Yahvé, yo soy Yahvé, tu Dios que te sacó de Egipto, Sí, y ahí sí, empieza sí, a hablar cuál eran los ídolos de esos tiempos. Era de los dioses egiptos, que eran mitad humanos, mitad animales, y claro. siempre se refiere a esos tipos de dioses porque hay pasajes bíblicos que siempre se habla de los ídolos. Incluso se acuerda en la Claro. antigüedad, por ejemplo, los emperadores romanos o los faraones mandan a construir imágenes o templos de ellos mismos y se crean dioses aquí en la tierra. Pero Sí, muchas sí, veces eso lo sacan de contexto. Por eso a mí me claro. interesa mucho lo que es la idolatría, Muy porque también he interesante. investigado mucho acerca de la idolatría. Muy Eso lo interesante tengo eso. más claro que cualquier persona, lo de la idolatría. Siempre me ha gustado estudiarlo. Ah, mira, no, pues muchas gracias. Esas son buenas observaciones, ¿no? Que dicen que la Iglesia Católica, dicen que cuando se trata de hablar bien de la Iglesia Católica no está en la Biblia. Cuando se trata de hablar mal contra la Iglesia Católica, ahí sí quieren ver a la Iglesia Católica en todas partes, ¿no? La ven en Apocalipsis, en la Gran Ramera, la ven en los pecados de la idolatría delante. O sea, para todo lo malo sí está la Iglesia Católica en la Biblia, ¿no? Pero ya para las cosas buenas, ahí ya no aparece la Iglesia Católica para nada, ¿no? Muy interesante, Claudio. Pues Claudio, ya tengo una persona esperándome, no quiero Bueno, que se hermano, me vaya a muchas desesperar. gracias Te por su agradezco tiempo. a nombre de todos, Claudio, por haber entrado y hacer esos comentarios que son buenísimos, ¿eh? Y me faltó más, pero bueno, hay que darle tiempo a No, otras personas. ahí para la otra, Para otra porque ocasión. tienes que Va a recordar tener anotada mi que pregunta mejor. no es bueno que saques todas tus armas al mismo tiempo. Tienes que tenerlas guardadas para el momento más Apropiado. necesario, las sacas. Me gustaría que algún día venga para Chile, venga al sur de Chile, qué hermoso. Que hay Un lugares día, que si se va a Dios me lo enamorar del sur. permite. Sí, sí, si Dios me Mm, lo permite, Bueno, Claudio, hay que orar con por gusto. hay que orar por el Papa Francisco antes de dormir o es darse un tiempo para orar por su salud, por nuestro Muy bien. pastor de nuestra Iglesia Universal. Así Bueno, es. buenas noches, hermano. Ya lo hemos estado haciendo Que y lo Dios te vamos a bendiga seguir a ti y tu haciendo. Que familia. Dios te guarde, Claudio. Dios te Bueno, bendiga, hermano. bueno, hasta luego. Un abrazo. Pues ahí tuvimos a Claudio, ¿no? Que tiene sus buenos comentarios, nos compartió los frutos de sus investigaciones y muy buenos, ¿no? Vamos a traer ahora la